Y con beneplácito, pues encuentro que hay, digamos, una línea de unos consensos importantes entre todos. El principal consenso es que hay un problema público y que ese problema público obviamente requiere de una solución y requiere de una política pública que caracterice ese problema y que avance en la solución. Y desde ahí, pues hemos venido revisando en los últimos años, pues ha habido varios intentos de reforma que no se han cristalizado desde varias perspectivas que tienen los diferentes actores. Unos actores que defienden más el mercado, la entrega de los recursos al mercado, o sea, las relaciones de la compraventa de servicios, a la mercantilización de los servicios de salud, que ponen su fe y todo su conocimiento en que esa metodología, esa forma de actuar es la que mejor asigna los recursos. Hay unas teorías que se basan en esto y que por ahí derecho se garantiza la sostenibilidad financiera del sistema, poniendo barreras de acceso ordenadas, pero que de alguna manera degeneran en mayor carga de enfermedad y mayor carga de muertes evitables. Este es un cuestionamiento, digamos, de fondo que hay que hacer al actual sistema general de seguridad social en salud, que se enfoca en la gestión individual del riesgo y que obviamente abandona el control de los determinantes sociales y económicos, que se enfoca en un modelo curativo que obviamente desdice de la dignidad de las personas, porque hay que esperar que nos enfermemos, que suframos, ya sea física o psicológicamente, para empezar a atendernos. Eso lo plantea la misma Corte Constitucional. Y entonces en estos años han habido varios intentos de reforma. Si habláramos de uno muy contundente, la emergencia social, declarada por allá en el 2009-2010, se quería acotar, reducir el núcleo esencial del derecho, reducir las garantías que tenía la población colombiana. Si habría una posibilidad específica para vulnerar la autonomía médica, imponiéndoles incluso unos costos a los profesionales de la salud si no podían certificar bien la pertinencia de los tratamientos. Habría también una posibilidad para liquidar los hospitales públicos. Habría una posibilidad también para que los pacientes accedieran a sus cesantías, hipotecaran sus casas para poder pagar tratamientos que en ese momento estaban cubiertos en el plan obligatorio de salud, como se llamaba en ese entonces, pero que los sacaba del plan obligatorio y los convertía en prestaciones excepcionales. Esa emergencia, obviamente, generó grandes movilizaciones en el país, y la Honorable Corte Constitucional la declaró inexequible, porque le dijo al gobierno que no había un evento súbito para poder utilizar el artículo 215 de la Constitución, y que ya anteriormente, vía varias sentencias, en especial la sentencia T760, le había dicho al gobierno que debería avanzar en unos cambios importantes que de alguna manera se han venido dando. O sea, que la Corte Constitucional ha sido un actor relevante en el actual sistema, y luego de esto pues nos pusimos en un debate a nivel nacional, y esa ha sido la última reforma que se ha hecho en el sistema y que directamente ha tratado de avanzar en una transformación del sistema, que fue la Ley 1438 del 2011, ley que, como ya se dijo aquí, no se quiso reglamentar por los gobiernos anteriores. Esa ley era muy bonita para la época, pero luego obviamente pierde vigencia cuando ya este Congreso de la República avanza en la formulación de la Ley 1051, la Ley Estatutaria de Salud, que hay que decirlo, el gobierno de ese entonces no la quería firmar, no la quería sancionar. Fue la misma movilización social la que obligó al gobierno de ese entonces a sancionarla ese 16 de febrero del 2015. Cumplimos ya 8 años de formulada la ley estatutaria, que es una ley de superior jerarquía, que la ley 100, que la ley 1438, que esta que se está tramitando en este tiempo. Habría que mirar si después de esa promulgación de la ley, los eventos que han sucedido, los decretos, los proyectos de ley del plan de desarrollo y demás, han ido en la dirección de realmente cristalizar esos mandatos de la ley estatutaria. Y tenemos que decir que no, que por el contrario, han habido unos retrocesos y han habido unas evidencias, unos hechos que nos han planteado que de alguna manera se ha cooptado el gobierno nacional, se ha cooptado el regulador. Y entonces tenemos evidencias de muchos decretos que han tratado de flexibilizar, por ejemplo, los indicadores financieros de permanencia de las empresas promotoras de salud. Uno de esos decretos hoy está en el Consejo de Estado, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca plantea que el gobierno cometió un error al sacar ese decreto, el decreto 718 del 2017,
planteando que una institución particular podía manejar enormes cantidades de recursos para aplicarlos directamente a la prestación de servicios de salud sin tener la suficiente solvencia financiera. Es el cuestionamiento que hace de fondo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, después de que una serie de decretos han venido flexibilizando las normas para que las EPS puedan cumplirlos. Entonces, hay un diagnóstico también que plantea qué tan compatible es el actual Sistema General de Seguridad Social en salud con lo que plantea la ley estatutaria. Entonces, hoy nos encontramos con que tenemos una débil autoridad sanitaria a nivel nacional, pero en especial a nivel territorial. Y eso no ha sucedido de la nada, ¿no? Las leyes que han antecedido a este gobierno, desde las leyes de ajuste fiscal que se han hecho, la ley 617, pero también la ley 715, producto de un acto legislativo por allá del 2000, que redujo los recursos que desde el nivel central se mandan a los territorios. Hoy los territorios no tienen suficientes recursos para hacerlo. Le preguntamos a un secretario de salud de cualquier municipio cuáles son sus funciones, y tiene N funciones por el adelgazamiento del Estado. Esa fue la receta que nos vendió la banca multilateral: adelgazar el Estado y darle más participación al sector público en la prestación de servicios públicos esenciales. Entonces disminuimos esas capacidades, esa capacidad de agencia que dice la doctora que ha perdido a nivel territorial y a nivel nacional, que perdió el Estado. Pero también se han hecho un montón de leyes y decretos para acabar con la red pública hospitalaria. Entonces lo primero fue transformarlas en empresas, ponerlas a vender servicios, a competir, y en gran parte del país, más o menos 800 municipios, no hay con quién competir, porque no hay ningún otro prestador. No tiene ningún sentido tener una empresa costosa y muy lábil a la corrupción. Obviamente esto ha venido en detrimento también de los trabajadores, y hemos tenido que sufrir, todos los hospitales públicos han tenido que entrar en ajustes financieros, sacando gente de la planta de cargos, tercerizándolos, vulnerando el trabajo digno y decente. La primera figura que se inventó el país fue las cooperativas de trabajo asociado, fomentadas desde el gobierno nacional para tercerizar el recurso humano. Todavía un lastre que no termina de corregirse. Se sigue vulnerando de manera sistemática los derechos de los trabajadores. Pero también la segmentación de la población, si se quiere, la discriminación de la población según la capacidad de pago, que en varios segmentos nos divide. Entonces tenemos una población que es pobre y vulnerable, esa la afiliamos al régimen subsidiado, pero al interior del régimen subsidiado hay subsegmentos. No es lo mismo el paciente de Capital Salud que el paciente de ASMED Salud, no lo tratan de la misma manera. Y entonces aquí sí hay un problema ético y moral. Entonces, ¿cómo así que le entregamos a un particular la prestación de un servicio público esencial y que hace parte del derecho fundamental y depende de que también financieramente está ese agente para que nos atiendan? Entonces, ¿dónde queda el derecho fundamental a la salud? ¿Dónde queda nuestro Estado Social de Derecho que promulga la Constitución del 91? Le entregamos a un particular esa enorme responsabilidad. Y entonces, obviamente, esto va en contra de la universalidad que plantean los derechos humanos fundamentales, el tratar, la igualdad de trato para todos los residentes del país, no para los afiliados, para los residentes del país. Pero también la fragmentación. Ahorita ustedes hablaban, algunos de ustedes intervenían que la fragmentación que se propone el modelo, no hay ninguna fragmentación, por el contrario, se plantea una territorialización para poder identificar las necesidades en cada uno de esos territorios, tratar de generar unas asociaciones entre municipios para avanzar y que en todo municipio del país, en el corto y mediano plazo, haya servicios de atención médica, haya atención de partos y haya atención inmediata. Eso ya no se tiene. Muchos municipios del país no nacen los niños en los municipios del país. En el Sistema Nacional de Salud, en el estigmatizado Sistema Nacional de Salud, sí nacían los niños en los municipios donde residían sus mamás. Hoy no lo hacen. Y eso ha venido haciéndose porque se concentró la oferta en los grandes conglomerados, porque ahí es donde está el negocio. Pero entonces descobijamos toda la Colombia profunda, como se ha dicho ya reiteradamente. Y entonces necesitamos poder avanzar también en recoger esos recursos que hoy se hace en la ADRES, pero poder hacer una asignación directa para poder hacer una planificación ordenada en el territorio y que esos CAPIRS, donde están los equipos multidisciplinarios, ese equipo multidisciplinario que es la versión moderna del médico de familia que teníamos hace 50 o 60 años, que llegaba a la casa y conocía qué tenía el papá, qué tenía la mamá, la vacuna que le faltaba al niño. Esa versión moderna del equipo interdisciplinario, multidisciplinario, para poder
concentrarlo para poder organizarlo según las necesidades de la familia, crea un vínculo con la familia y ahí empieza realmente la gestión individual del riesgo, el cuidado integral de la población, porque tenemos que trascender a esa visión medicalizada e individualizada, a poder cubrir las necesidades desde donde se generan los riesgos, que son en el hogar, en el entorno comunitario, en el entorno laboral, en el entorno escolar, y desde allí poder acceder a una atención ambulatoria ordenada. Y la apuesta es que en máximo hora y media del sitio de residencia podamos tener las atenciones especializadas básicas ambulatorios, en máximo. Obviamente, utilizando el principio de la progresividad, los municipios que tienen hoy una oferta adecuada, pues no se pueden devolver, tienen que seguir avanzando. Y de ahí tenemos las redes integradas e integrales de servicios de salud, territorializada. Entonces, claro, hay muchas subregiones del país, muchas regiones que adolecen de esto y tenemos planes transversales para poder seguir fortaleciendo la infraestructura física, la dotación, la tecnología, la historia clínica interoperable, la apuesta que tenemos también con el MINTICS, donde ya estamos trabajando de manera articuladas con ellos para poder mejorar la conectividad y también poder avanzar en otra cosa que se le dejó al mercado, la formación del talento humano, se le entregó al mercado. Y entonces hoy tenemos pues una concentración y una elitización, si se quiere, de quién puede acceder a ser médico en este país, de quién puede acceder a una especialidad o a cualquier profesión o a cualquier asistencia o auxiliar o técnico de la salud. Hay una elitización, si se quiere. No, ¿cómo recuperamos la planificación del recurso humano? Para poder identificar dónde hace falta cualquiera de los perfiles y poder incentivar que allí se formen esos perfiles, pero que también permanezcan generando unos incentivos adecuados. Y todo esto también nos ha hecho pensar en que la distribución de los recursos debe evitar pues, la atomización de recursos que se tiene hoy. Recogemos ya este año más de 80 billones de pesos y se atomizan por todo el territorio nacional. Y entonces le caen a la buena voluntad del gerente de EPS, de hospital público privado, de auditor de cuentas médicas, que con una firma autoriza o no autoriza billonadas de pesos. Y eso es incontrolable. Y no hay sistema de información que le siga la pista a esos recursos. ¿Cómo hacemos un sistema, un diseño, una arquitectura institucional donde le podamos poner el ojo a los recursos, asignándolos de manera ordenada, según las necesidades del territorio? Para que esta atomización no siga facilitando el despilfarro, la ineficiencia y sobre todo un sistema que es proclive a la corrupción. Muy bien, y también tenemos que disminuir esa mercantilización de los servicios, esa compraventa permanente, que nos pone barreras jurídicas, administrativas. Ya decían algunos de ustedes, yo también la sufro, yo soy paciente y entonces tuve que madrugar a las 4 de la mañana el sábado anterior, porque no había más forma de que me hicieran un procedimiento. Yo, bueno, hagámosle a las 4 de la mañana, no importa. Después de que 8 días anterior había estado a las 6 de la mañana y me habían dicho, no hay equipo, no hay técnico, entonces no lo podemos atender hoy, ¿cierto? Pero bueno, yo también he sufrido de alguna manera en carne propia lo que pasa con el sistema de salud. Y tenemos también que acabar con el constreñimiento permanente que se hace a la autonomía de los profesionales. Y ahí hay una propuesta de autorregulación responsable del mismo gremio médico. Y también tenemos que avanzar en poder laboralizar a las personas, laboralizar a la fuerza que tenemos de médicos, de profesionales, de auxiliares, de promotores de salud, porque hoy tenemos unas débiles condiciones laborales que obviamente vulneran la dignidad de los trabajadores. Y para ellos también tenemos que avanzar en fortalecer la red pública hospitalaria, esa red pública que se trató de acabar en estos 30 años durante 4 oleadas, categorizándolos con riesgo fiscal y financiero, entregándoles las infraestructuras públicas en muchas partes del país a operadores privados para que hagan sus propios negocios y obviamente alejándose de poder avanzar en la cobertura en las veredas, en los barrios, en las comunas, porque eso no era rentable financieramente y se cerraron muchos puestos de salud y muchos centros de salud porque no eran rentables. Porque entonces lo que no es rentable aquí se cierra. Y entonces podríamos tener hospitales públicos rentables financieramente, pero insolventes socialmente. Y una sociedad como la nuestra, que plantea que estamos en un Estado social de derecho y que tenemos que avanzar en el cuidado de la población de manera equitativa, de manera igualitaria, pues no se puede dar el lujo de cerrar hospitales públicos porque no son rentables financieramente. Finalmente, no me quiero convertir en el obstáculo para el almuerzo.
hemos evolucionado de manera importante y tenemos que materializar la ley estatutaria. Y esta oportunidad que nos da la vida no la podemos desaprovechar. Se han presentado no solamente esa emergencia social que se decretó, se presentó por allá un proyecto de ley 210 en el 2013, muy restrictivo también, repetía gran parte de lo de la emergencia. El año antepasado se presentó otro proyecto de ley, el 010, que hoy se revive por allá con un proyecto de ley estatutaria que trata de mejorar los conglomerados, de entregarle más participación al mercado en la asignación de recursos. Y estos proyectos anteriores se han caído, incluso por la movilización social. El último, el 010, fue en el estallido social de principios del 2011, donde se cayeron la ley, la reforma tributaria, y se cayó el proyecto de ley 010 del exministro, el doctor Fernando Ruiz. Y entonces estamos ahora, después de todo este trasegar, mirando otra posibilidad. Estamos de acuerdo en el problema, nos tenemos que poner de acuerdo en las soluciones. Presidente, muchísimas gracias.